tal? Bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir sobre un tema complicado, que es, ¿realmente tiene razón el gobierno federal cuando dice que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero, que ya se le puede buscar meter a la cárcel? ¿O tiene razón el Congreso de Tamaulipas que dice, y el propio gobernador, que el fuero se mantiene? Y con ese fin hemos invitado a un abogado experto en este tema, Francisco Burgoa. Bienvenido, Francisco. Gracias, Carlos. Un saludo también, Federico. Qué bueno que estás aquí. A ver, dinos ayudas. Perdón, Federico. No, dinos un poco en qué estamos, porque todos los días se amanece uno con algo nuevo. El viernes, el Congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional. Ha sido un rebote de cosas. Entonces, en orden, ¿cómo se lo platicamos al auditorio? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La Fiscalía General de la República inició unas carpetas de investigación por 3 delitos al gobernador. Esos delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, con operaciones con recursos de procedencia ilícita y también por defraudación fiscal equiparada. Con esos 3 delitos, en febrero, la FGR le solicita a la Cámara de Diputados que le pueda retirar esta inmunidad procesal, lo que coloquialmente conocemos como el fuero. La Cámara de Diputados inicia su procedimiento interno a través de la sección instructora. La sección instructora dice que solamente ellos consideran que hay un delito, que es el de delito de defraudación fiscal equiparada, para efectos de que sobre ese delito nada más se le pueda retirar la inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas. Los otros 2 ya están fuera de la discusión. Sí, desde el punto de vista del fuero. Exactamente, desde el punto de vista del fuero, esos están ahorita, digamos, pues como que en el limbo jurídico. Digo, aquí también creo que es importante hacer la siguiente precisión, porque toda esa discusión no es para decir que el gobernador es inocente o él es culpable de estos delitos que se le están imputando. Esa es otra discusión, y más que discusión, eso es una decisión que previo a un juicio, el juez en su momento estará dictando una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero todo este entramado en el que nos encontramos es por lo jurídico y por lo que es innegable en lo político. Cuando la sección instructora solamente le retira esta protección al gobernador por el delito de defraudación fiscal equiparada, en términos del 5º párrafo del artículo 111 de la Constitución, le comunica al Congreso de Tamaulipas para que decida lo que corresponda, porque así lo dice el 5º párrafo de la Constitución. Entonces el Congreso de Tamaulipas, atendiendo a lo que dice la Constitución Federal, a lo que dice el artículo 28, párrafo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, decide no homologar esta decisión de la Cámara de Diputados del Congreso. Es decir, decide mantenerle la inmunidad procesal, el fuero al gobernador. Y con eso, esta discusión y todo lo que ha ocurrido en el debate público no debería de existir, porque debiese ser simplemente esperarnos a que el gobernador concluya su cargo en un año y a partir de ahí que inicie ya la Fiscalía General de la República con una orden de aprehensión. Perdón, Francisco, tú lo pones como si esto fuera muy sencillo. No hay otra interpretación posible porque la ley nunca es tan fácil. Siempre hay, o casi siempre hay, interpretaciones doctrinales. ¿Ha habido algún caso donde se le haya quitado el fuero a nivel federal, no se le haya quitado a nivel estatal y haya procedido la entonces Procuraduría? ¿Tenemos algún antecedente? Una pregunta muy importante, Carlos, porque el caso de este desafuero hacia el gobernador de Tamaulipas es inédito, es el primero en la historia de México. Nunca habíamos tenido un caso hacia un gobernador. Lo más parecido había sido al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005. Pero el tratamiento que la Constitución indicaba en esos momentos era que una vez que al jefe de gobierno se le retiraba la inmunidad procesal, de inmediato se le separaba del cargo y se le ponía a disposición de las autoridades. Inclusive la Asamblea Legislativa de aquellos momentos del año 2005, que en su mayoría la tenía el PRD, lo que hoy es Morena, le pidió a la Corte a través de una demanda de controversia exigirle que ellos tenían la última palabra en términos del 5º párrafo del artículo 111. Y dices, oye, ¿y por qué en aquellos momentos sí le exigías? Porque
dices que una asamblea legislativa debiese ser equiparada a un congreso local. Entonces no era en un estado y no aplicaba ese artículo. Exactamente, pero el tema es el argumento de la Asamblea Legislativa, decir, oye, Suprema Corte, reconócenos a nosotros como un congreso local porque los congresos locales tienen la última palabra. Entonces, yo como toda esta explicación digo, es fácil porque así lo dice la Constitución, pero cuando quieren de alguna forma tergiversar la interpretación o a través de un criterio político decir una cosa distinta, es exactamente esto que hoy tenemos como una confusión que no debiese de existir. Pero a ver, Francisco, yo releí, por supuesto, el 105 y el párrafo quinto, y lo que dice es, pues, cuando el Congreso local decida pues, lo conducente, que pues, no está por, no, o sea, eso tendríamos que esperar en otros casos, pero en este caso ya sabemos que se negaron a que proceda el amparo. Es decir, si no se alinean los dos congresos, no hay posibilidad de quitar el fuero. ¿Estoy bien o me regreso? No. Digo, es correcto, porque así lo dice el artículo 111, quinto párrafo de la Constitución, pero además, si vamos al diario de los debates para conocer los argumentos del legislador sobre ese quinto párrafo, queda perfectamente claro que el Senado de la República en su momento decidió mantener esta facultad declarativa de la Cámara de Diputados del Congreso en términos de un respeto a la autonomía de los congresos locales y del propio federalismo. Y eso, digamos, es parte de lo que debemos de tener muy presente hoy, porque pensar que... Eso es lo que en el fondo contestó el ministro González Alcántara Carrancá, ¿no? Carrancó. Es decir, el ministro cuando se le hace la pregunta dice, pues no tengo mucho que decir porque la Constitución es bastante clara y ya cuando deje de ser gobernador, pues actuarán, lo cual implica que mientras tanto tenga fuero. Ahora, la Fiscalía ha interpuesto un recurso. ¿Dónde estamos hoy jurídicamente? En el momento que el Congreso de Tamaulipas presenta esta demanda de controversia constitucional, no sobre la decisión de la Cámara de Diputados de haberle retirado en términos declarativos el fuero, solamente para efectos de preservar su autonomía y que quien tiene la última palabra es el Congreso tamaulipeco. Por eso es que el ministro instructor Juan Luis González Alcántara dice, oye, es que no hay ninguna controversia. La Cámara de Diputados del Congreso hizo lo que debía de hacer en términos de sus facultades y también el Congreso. No hay mayor controversia. Punto. Ahora, la FGR, siendo que no es un sujeto legitimado dentro de la controversia porque aún no se había admitido, presenta, no obstante, un recurso de reclamación ante la Corte, ante el presidente de la Corte, y él a su vez la turna a otro ministro o ministra, no sabemos todavía quién es, para efecto de que determine si va a admitir o no va a admitir este recurso de reclamación y se vaya a entrar a el análisis en cuanto a la admisión, porque además la FGR al momento de presentar este recurso, lo único que está haciendo es admitir que el gobernador sigue manteniendo fuero. Y además la postura de González Alcántara fue bastante clara, es decir, y rápida, ¿eh? O sea, se pronunció de inmediato y dijo, no procede, o sea, simplemente no hay materia para, ¿no? Y eso molestó a muchos porque no se metió en grandes vericuetos, y pues es clarísimo que no procede. ¿Qué sigue? Bueno, tendríamos que esperarnos para saber en qué momento ya queda totalmente concluida esta demanda de controversia en cuanto a su admisión derivado de lo que presentó la FGR. Eso es uno. Dos, sobre el tema de la orden de aprehensión, porque se ha afirmado que existe, pero la FGR no ha emitido ningún comunicado o una postura oficial. Ahora, ¿de dónde deriva este tema de la orden de aprehensión? Resulta que del senador Ricardo Monreal y del diputado Ignacio Mier, ¿acaso ellos se convirtieron en voceros de la FGR para decir que ya hay una orden de aprehensión? Me parece que en un respeto a la separación de funciones de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos, ellos debieron haber guardado silencio y dejar que la FGR, si tiene orden de aprehensión, con independencia de que en mi opinión sería ilegal, porque se estaría cometiendo el delito en contra de la administración de justicia previsto en el Código Penal Federal, artículo 225, fracción 19. Entonces,
por qué incorporar todos esos elementos políticos. Sería un delito? Explícanos más, porque nadie sabe cuál es ese artículo. ¿En qué sentido sería un delito? Es que este delito establece que es cuando se estuviese iniciando un procedimiento penal en contra de un servidor público que tiene fuero y que no se le ha removido este fuero. Por lo tanto... ¿No es una suerte como de protección para que se hagan ilegalidades los políticos? A ver, eso yo creo que es bien importante aclarar. ¿De dónde surge el fuero? Pues el fuero era precisamente un recurso para que los legisladores se sintieran con la seguridad de que podían decir lo que quisieran y que no iban a proceder a detenerlos. Pero el otro día vimos por televisión, el caso es indefendible, a un diputado que, como sabemos, drogó a un muchacho, lo violentó sexualmente, y tú ves cómo llegan los policías y lo pasaron todos los noticiarios y lo detienen. Qué horror de individuo, qué horror de caso. El artículo 13 de la Constitución establece la prohibición de fueros. Solamente habla que se subsiste el fuero de guerra, es decir, solamente la protección en un marco jurídico para todo lo que tiene que ver con la parte militar. Ahora, cuando hablamos nosotros de fuero y desafuero, lo hablamos de una forma coloquial, no tanto porque exclusivamente se encuentre previsto en la Constitución un fuero para los servidores públicos. Ellos gozan de una inmunidad procesal, pero ellos gozan en atención al ejercicio de sus funciones, que ese es el tema de esta protección que la Constitución le da para que puedan ejercer las funciones que tienen encomendadas y evitar que a través de alguna amenaza política o simplemente por una venganza, simplemente vayan, se invente un delito, se presente una denuncia, inmediatamente que les prive libertad. Lo que se busca es la garantía del ejercicio de las funciones. El problema es que al final la inmunidad se convierte en impunidad. Se puede convertir, porque el punto acá, lo dice el ministro González Alcántara, el punto es que el día que deje la gobernatura, la FGR pueda hacer lo que resulte desde un punto de vista jurídico o adecuado, o como ellos quieran. O sea, no es que no puedan actuar en contra del presunto delito, es que no pueden actuar ahorita. En el ejercicio de sus funciones, pero además hay que ser enfáticos. La única posibilidad de que se vaya a girar una aprehensión es por el delito de defraudación fiscal equiparada. 6,5 millones de pesos son los que indican que el gobernador el daño que le causó al fisco. Ahora, no ameritaba un desafuero. ¿Por qué no esperarnos solamente un año para que concluya su cargo y después continuar precisamente con todo este tema relacionado con el procedimiento penal? Sí, ya hay que decirlo, o sea, también pareciera extraño, ¿no? Que por 6 millones de pesos se meta la República en un lío realmente jurídico muy, muy delicado, ¿no? Porque la Fiscalía también respondió de una manera extraña, como si estuviera de acuerdo a los ritmos de la Cámara de Diputados. Entonces dice uno, bueno, autónoma o no autónoma, no sé si me explica ahí, todas son conjeturas. Pues sí, claro, todas son conjeturas, pero el hecho concreto es que se pudieron haber esperado para recuperar, en el caso de que esto se compruebe, los 6 millones de pesos una vez que el gobernador terminara su periodo y hubieran podido respetar las normas. Pero por supuesto, y aquí es donde vemos, creo, el tema de la justicia selectiva. Pues mira, yo creo que es un tema bien complicado. Ha sido muy interesante el análisis, Francisco. Te lo agradecemos mucho y esperemos que realmente los actores políticos actúen conforme a los grandes principios que rigen el federalismo mexicano. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, Carlos, Federico, les mando un abrazo. Mil gracias, y a usted le recordamos la semana que entra aquí en Primer Círculo.